Hola a todos, y aquí Ramiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que Subscriptowers. Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días. Pero ¿quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Pues yo, el que os cuenta las películas, y hoy quería hablaros de una película que ha llegado ahora a Netflix, pero se hizo hace 2 años, en 2022, y que se llama Vampire, que es como, ya sabéis, los vampiros son medio vampiros, medio humanos. ¿Os acordáis de Blade? Pues un poco lo mismo, y además esto tiene una serie de orígenes similares. Está basada en un cómic italiano de hace unas cuantas décadas que yo no conozco, pero sí conozco otros de esa editorial, porque he leído muchísimo a Tex, que es de vaqueros, o a Dylan Dog, por ejemplo, y la verdad es que es una adaptación similar a aquella, ¿vale? Me parece que es un buen intento de adaptar los cómics al mundo audiovisual. Está bien como experimento, pero no ha terminado de funcionar, ¿vale? Ha sido fallida, como pasó en su momento Dylan Dog, que me hizo muchísima ilusión llegado el momento que hiciesen una película, la fui a ver con muchas ganas y es como no termina de funcionar. En aquel caso además porque Brandon Routh, que ha sido el peor Superman de la historia, porque es el que tiene menos carisma, pues lo pones para una película que era de muy bajo presupuesto. Y aquí tenemos una producción italiana, y últimamente no sé qué pasa, pero estoy viendo muchas cosas de vampiros, porque estoy viendo la serie Lo que hacemos en las sombras, la peli de Taika Waititi me encantó, y ahora me lo estoy pasando muy bien con la serie, me estoy riendo muchísimo, y claro, he puesto Vampire y es como, no, ha sido bastante más flojilla, pero os lo cuento bien, así que comenzamos. Vale, pues lo primero que quería deciros era que lo que es la ambientación me ha gustado bastante, y para ser una película italiana, aunque los actores son, la chica es sueca y ellos son mayoritariamente ingleses, tiene una producción que está bastante bien, ¿vale? Está cuidada, no ha estado mal del todo, y además me gusta el trasfondo que han cogido, que supongo que en el cómic pasará lo mismo, y es que este vampiro está en la guerra de Kosovo en la antigua Yugoslavia, en los años 90, en el 92, si no recuerdo mal. Y entonces funciona muy bien porque ya sabéis que a mí me encanta que en todas las películas de terror utilicen un trasfondo histórico donde ha ocurrido una catástrofe. Entonces tú, si hablas de una historia de fantasmas, por ejemplo, en medio de Chernóbil con la catástrofe, es como que aquello pega, ¿no? Porque ya el ambiente está como enrarecido y eso hace que se propaguen mucho más pues los mitos, las leyendas, y hay como que en el cine de terror funciona muy bien. Yo me acuerdo aquella de Jamie Bell, el que hizo de Billy Elliot, que se llamaba Death Watch, y dices, es que está muy bien meter una historia de fantasmas en las trincheras de la guerra mundial, porque es que notas, ¿no?, que hay ya esa podedumbre, ese mal rollo, esa mala atmósfera, y entonces como que te pega, funciona muy bien. Entonces digo, qué bien, ha tenido un buen arranque, y además una cosa que me ha gustado es que este vampiro en realidad no quiere ser un vampiro, o no se cree que es un vampiro, y lo que va haciendo es ir de pueblo en pueblo como exorcizando cementerios, ya que él tiene esos atributos de es que es medio vampiro, entonces él podrá, y lo que va haciendo es de charlatán, haciendo timos y limpiando pueblos. Además tiene un agente, dice, no, es que es mi representado, entonces van los dos por ahí y digo, bueno, está muy bien porque es el típico antihéroe. Y luego otra cosa que también me ha gustado es que se junta un grupo de personas para combatir el mal, es decir, no es como en Blade, que prácticamente él era el único y absoluto protagonista, vale, que tenía por ahí a Chris Christopherson, recientemente fallecido, y que en la 3 tenía a Jessica Biel y también estaba ahí Ryan Reynolds, pero lo normal es que se centrase todo en Blade, ¿no? Y aquí los 3 personajes principales, que son un soldado, el vampiro y una vampiro renegada, que se une a ellos, lo cual me ha gustado bastante. Digo, está bien, ese grupo te mola, y estoy seguro de que esas dinámicas, si las han cogido igual del cómic, pues estarían bien y bastante más desarrolladas. Y entonces hasta ahí lo bueno, ¿vale? Porque casi todo lo demás es flojillo, ¿vale? Es una película que para mí sería un 4, para mí no llega al aprobado, para mí no llega al 5, no llega a lo básico, pero le saco como ciertas cosas positivas, en el sentido de que me ha parecido que ha sido un buen intento, ¿no? Loable. Se nota que los que lo han hecho tienen cariño por el cómic, pero es como que por falta de medios o de capacidades, pero al final nos han presentado una película que es como bastante típica y tópica. Y es que a mí me ha recordado muchísimo a 30 días de oscuridad, aquella de Josh Hartnett, que también estaba basada en otro cómic, una novela gráfica, y dices, ¿por qué? ¿Por qué se parecen tanto? Entonces me da un poco de pena que es como que cuando trasladas cómic a películas siempre coges como los mismos
elementos, las mismas situaciones, los mismos escenarios, entonces la estás viendo y dices, vale, pero es que esto ya lo he visto otras veces y encima como bastante mejor, ¿no? Entonces ahí también con los efectos especiales no es tan mal, ¿vale? Para una producción italiana no es tan mal, pero también cantan bastante, entonces dices, es difícil valorar, porque cuando una película es tan pequeña dices que metan los efectos es algo bastante importante cuando estás hablando de una historia de vampiros. Pero claro, cuando no quedan del todo bien, dices, ¿qué haces? ¿Le atizas o no le atizas? Yo es que tengo aún la lucha interna de decir qué es lo que tendría que hacer ahora, ¿sabes? Es machacarla o no machacarla por tener unos efectos apañaditos. Entonces creo que, pues bueno, voy a ser indulgente y voy a decir que pasables, ¿vale? Eso sí que están como ajustados al presupuesto que tenían. Luego hay cosas que están injustificadísimas, como que de repente hay luces rojas en la oscuridad de la noche y entra en un edificio y está todo rojo, que parece eso un local de estos de lucecitas, que dices, ¿por qué? Pues no lo sé, no está justificado, queda solo estético y dices, bueno, pues hay que aceptar esas cosas o la cosa te sacará. Pero luego, claro, también los actores me han parecido que tenían poca enjundia, poco carisma y por eso os digo que me ha pasado lo mismo que con Dylan Dog. A mí Dylan Dog es una película que me hacía mucha ilusión verla y me dio mucha pena verla al mismo tiempo, porque dije que no han sabido plasmar lo bien que me lo pasaba yo en los cómics. Los cómics los tengo en casa, los disfruto muchísimo, los sigo releyendo de vez en cuando y hay un personaje que es Groucho, como el fantasma de Groucho, que se materializa ahí y habla con el protagonista, porque Dylan Dog es un detective de lo oculto, de lo paranormal, investiga misterios como fantasmas, vampiros, momias, lo que sea. O sea, todos esos casos que un policía tradicional no se atrevería a investigar porque no cree en ellos, este sí. Y está en contacto con lo oculto. Entonces ya de primeras a Groucho se lo cargaron, metieron ahí a un compañero que se hace como medio zombie y tal, y digo, hay cosas que yo veo que están hechas con cariño, pero la película no termina de funcionar del todo, aunque yo sé que no soy objetivo con esa cinta porque yo la he visto varias veces y me lo sigo pasando bien, pero creo que me lo paso bien porque me retrotrae a mi infancia, a cuando yo era pequeño y estaba leyendo esos cómics, y es como que algo aflora dentro de mí que me hace pasármelo bien con esa película sabiendo que no es buena, ¿vale? Y esta, como yo no he leído los cómics, pues no tengo ese apego emocional con la historia ni con los personajes a los cuales no conozco. Es decir, yo he empezado a verlos hace hora y media y no he cogido demasiada empatía con ellos ni demasiado cariño. Yo creo que los que están peor son los actores, los malos. El que hace de padre del protagonista, que es el vampiro, y esa fuerza demoníaca, están horriblemente mal. Es que además los ves y es como, Dios mío, qué maquillaje, qué forma de hablar. Yo la he visto en inglés, por supuesto, en versión original, y era como, oh, yes, trap. Down, down. Ha sido horrible. Ha sido horrible. La forma de interpretar era como si estuviesen haciendo un drama shakespeariano, como si estuviesen en una película que no es la que estamos viendo. Y claro, si tú a este tipo de vampiros, que son más, como he dicho, de 30 días de oscuridad, que ya sabes que hay distintos tipos de vampiros, ¿vale? A mí los vampiros, por ejemplo, chinos me encantan. Me encantan las películas chinas de vampiros. Los vampiros chinos van pegando saltitos, lo cual es muy original y además tienen sus propias normas. Un día podríamos hacer un vídeo, si queréis, de los tipos de vampiros que hay, porque es que mola muchísimo. Y por ejemplo, los vampiros chinos, que algún día analizaremos alguna película, como Mr. Vampire, que me encanta, si tú tiras unos puñados de arroz al suelo, los vampiros tienen que quedarse a contar los granitos de arroz, entonces tú puedes subir de ellos y tienes un tiempo de margen. O por ejemplo, si cuando estás delante de un vampiro tú contienes la respiración, mientras tú no estés respirando, te haces invisible a él y entonces no te puede ver. Es buenísimo, es buenísimo. Yo de pequeño me traumé bastante con este tipo de vampiros porque van pegando saltos y acojonan bastante. Es como muy inquietante. Imaginaos un tío tipo Fu Manchu, pero pegando ahí saltitos con los brazos estirados. Era muy muy inquietante. Soy muy fan de las películas de vampiros chinas y entonces aquí no sabía qué tipo de vampiros nos íbamos a encontrar. Y como nos hemos encontrado esos vampiros de 30 de oscuridad, que son bastante salvajes, lo cual a mí me gusta, porque los que no me gustan son los del estilo Anne Rice, pues precisamente cuando se pueden hablar, sí que son como de Anne Rice, es decir, o sea, los malos son ahí como, ¡oh! Parece que estás en un personaje de un drama shakespeariano, que estás ahí interpretando Hamlet, y dices, no. Ahí hay como una desconexión que no me ha terminado de funcionar. Y luego termina la película, que es bastante basicota, no tiene así ningún pico demasiado espectacular, es muy genérico, vas a los lugares comunes, como he dicho, y termina la película y luego tienes como un postcréditos en el cual te avanza lo que podría ser una segunda parte que posiblemente pinta más entretenida lo que ha sido esta. Entonces esta es una presentación, es el viaje iniciático, la creación del héroe, y es lo que tienen todas las películas que son de orígenes de cualquier superhéroe que os podéis imaginar, pero en este caso con un vampiro que no cree en sí mismo y luego sí, y entonces coge los poderes y tiene que elegir que soy humano o vampiro, me decanto por el bien o me decanto por el mal, y la película se acaba. Entonces ya os digo que puede ser
entretenida si os gusta mucho el género vampírico, ¿vale? Una película pequeñita para ver una tarde, pero que no va a trascender absolutamente nada a todos los demás. Si estáis buscando una experiencia fuerte, original o especialmente divertida, pues no os lo vais a encontrar. O sea, es una película súper funcional, flojilla para pasar el rato y ya está. Para mí será un y dependerá mucho de vuestros gustos y de cómo os encaréis con esta película, que no tiene tampoco nada demasiado destacable, quitando ese inicio que ya os digo que me ha funcionado. Digo, esos primeros 20 minutos o media hora, digo, la película puede llegar a estar bien. Luego la segunda media hora, que es realmente donde se cuecen todas las películas y donde tú ves si una película es buena o mala, y ahí decae bastante, y aunque repunta un poquito para la parte del final, ya la media siempre se va a quedar más bajita. Yo creo que los inicios de las películas son muy importantes, pero es a partir del minuto 20 o 30 cuando eso ya dices o va para arriba o va para abajo, porque ahora llega lo que es el núcleo, el cuerpo de la película, y ahí es donde se juega el fútbol. Es como en el campo de fútbol, sí, las áreas están muy bien, pero es el centro del campo donde se cuece todo. Pues aquí pasa lo mismo, el centro del campo de lo que es la película falla, y entonces aunque la defensa y la delantera estén bien, lo del medio no termina de funcionar, no hay movimiento de balón, y al final ahí se queda todo un poco espesote. Así que no sé si vosotros habéis visto esta película o si no, pero si la habéis visto y me queréis dejar con el comentario, lo podéis hacer en la caja de abajo, que os leeré a todos gustosamente y os responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy. Espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos.